Buenas noches amigos de Pueblos Libres, Cultura e Historia. Estamos acá en esos que llamados mano a mano. Hoy con una gran entrevista. eh, Agradezco a toda esa gente y esos contactos que uno va haciendo y principalmente a un amigo que dentro de un ratito voy a presentar, que fue el que me ha hecho muchos contactos en la zona de Paraguay. Y bueno, hoy voy a presentar a alguien que para mí es un honor presentarla. Es Eva Mascareño y su mamá, que está ahí, Aurelio. Aurelia, que se llama igual que un amigo que tengo en Encarnación, Aurelio. Y bueno, yo creo que la voy a presentar, pero yo después se autopresentan ustedes. Yo lo voy a presentar como alguien que está trabajando en la docencia en Paraguay, en una zona, como me contaba, no sé si llamar crítica, pero una zona donde realmente ahí se ven los verdaderos docentes y los verdaderos profesión. Y aparte de esto, Eva nos va a contar su descendencia, su vínculo con José Gervasio Artigas, vínculos de descendencia con José Gervasio Artigas, y por el lado de ahí de Clara Gómez, su descendencia también afro, de donde viene, y de todo ese trabajo de investigación que hizo y que hace y que va a seguir haciendo seguramente. Desde Asunción, bienvenida Eva, a Pueblos Libres, bienvenida Aurelia, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches para nosotros. No sé qué hora Sí, será por buenas ahí. noches. Sí, buenas noches. Estamos muy bien, estamos muy felices de poder compartir contigo todo lo que estuvimos haciendo también hacia este lado con el tema de los afrodescendientes. Yo había iniciado en Cambacuá con la gente de Lázaro Medina, ya difunto, falleció hace cuestión de 9 años aproximadamente, pero siempre suelo ir a la capilla San Baltasar, siempre cada 6 de enero sí o sí vamos a llevar golosinas para las criaturas, para para los niños, para los sorteos, con doña Mari, que es la mayordoma de ahí, siempre muy guapa, muy feliz, muy atenta ella. Y por ahí fue que iniciamos en esto de la investigación de los afrodescendientes. Por un tiempo estuvimos pausados, pero yo creo que ahora de la mano de ustedes vamos a iniciar nuevamente. Claro, yo tengo que presentar a alguien también que se va a conectar con nosotros y otra sorpresa que va a haber si se puede conectar más tarde. Voy a presentar a un señor la verdad, el que me ha dado los contactos, que gracias a él he conocido mucha gente, increíblemente a Sebastián Vallejo de ahí de Montecasero lo conocí gracias a él, así que son cosas que se van, se van, la cultura es así, ¿no? Uno se va conociendo y se conociendo, y bueno, voy a presentar a Roberto, que está en Asunción también, está en Limpio, si no me equivoco, y fue el que nos presentó, y él también tiene un gran trabajo con los afrodescendientes de ahí, de Cambacuá, me ha hablado 1000 veces, me ha presentado a doña Eduarda, y bueno, bienvenido Roberto. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias, Carlos. Buenas noches, Presentarme a Roberto. mí. Buenas noches, Eva, Aurelia. Presentarme a mí, ya soy moneda conocida ya acá en Conocida este ya espacio. es Sí, sí, No, parte realmente no me sí. jacto de nada. No me Inestable jacto de ya. nada. Mucha gente que de repente seguidores nuevos no nos conoce, pero nosotros venimos ya, tuvimos un momento, un espacio juntos, una página llamada Somos. Estuvimos trabajando varios años. Ya, no sé, son 7, 8 años ya, parece que no, pero se va gestando la cuestión. Claro. Bueno, nada, pasaba solamente a saludar. Yo estoy en contacto con Eva gracias a nuestro querido Nelson Caula, periodista y escritor rioplatense, nació, que nos ha puesto hace mucho tiempo, un tiempo en contacto con Eva. Ellos son descendientes, sí, de la línea de Artigas en Paraguay, que llama mucho la atención. A veces la gente quiere saber. Es un trabajo riguroso que hizo Nelson, para los que los conocen, con sus libros Nemo y Aré,
empezó en los años 90, después una edición, la última edición me parece que en el 2, donde aparece toda la historia de Aurelia y, y, y de Eva, es en el 2011, creo que salió el número 2, ahí Sí. narra un poco cómo hizo todo el trabajo de investigación de la familia Clara Gómez y eso, una labor impecable de un tema que realmente ha pasado lastimosamente, quiero decirlo, desapercibido, porque la educación, o sea, nunca se comenta que Artigas entró con gente, no se nos cuenta que había un batallón de personas, o sea que sabemos, pero no mucho, no se ha tocado, son los temas menos conocidos, ¿no? No es lo que sigue la historia oficial construida, ¿no? Las relaciones por muchos años, no se podía decir que Artigas no tenía más que había estado solo casado con una prima segunda, que estaba con unos problemas mentales, digamos, en su época, y hasta ahí nomás, pero bueno, tuvo 30 años acá en el Paraguay, 25 años en la ciudad de Curumatú, y es mucho tiempo, entonces me parece fantástico, Carlos, nada más, no quiero ocupar el espacio de Eva pasó a presentar, es docente, ya le dijimos recién que tenemos un montón de preguntas para hacerle, un montón a ella, a su mamá, que no se las esperaba, y no voy a decir lo que nos dijo porque ya sería, no sería ético, pero es un gusto porque yo sé que Eva debe tener mucho de su mamá, que también fue docente. A veces uno se pregunta, viste, que en un momento muy cuadrado, que decía que a la niña le decía que querés ser, quiero ser maestra, decía, ¿no? Claro. Pero yo les comento que en el Paraguay, yo, con todas las maestras en realidad, no solo en el Paraguay, pero la mujer paraguaya y maestra, hoy es el día de la cultura, hoy es el día de la lengua guaraní. Para empezar, hay que esclarecer que hoy es el día de la lengua guaraní. Y creo que mejor que comente un poco Eva, que es la especialista en esa área, ¿no? Saludar a todos los parlantes de guaraní, a todas las etnias, a toda la región, a todos los pueblos. Por ahí Y ahí Carlos también, que él maneja el guaraní, él dijo que maneja también el guaraní. Ya son muchos. Sí, se quedó con varios modismos nuestros también. Es un paraguayo más para nosotros. Eva, es el típico que le queda. Le voy a decir algo, Aurelia, ese es el típico que le queda al Rojaijú fulana de tal, me parece. Así es. Eso es lo primero que aprendió. Ese es lo primero que aprendió. Exactamente. No, con respeto. Respeto, pero nada, decir que la mujer, en este caso, me parece que hay fuera de lo que se pueda traspasar el legado de la mujer en la impronta de la educación, el tema educativo en el Paraguay, es para sacarse el sombrero. Tiene una labor que no hay salario que lo pague. Les puedo avanzar, no hay salario que pague la labor que hacen estas mujeres educando. No tiene precio, no es algo que no tiene, es tan valioso, y con muchas mochilas. La verdad que me saco el sombrero con ustedes que son educadoras. Gracias. Esa es la palabra, con muchas mochilas, porque nos cargamos bastantes mochilas que a veces no nos corresponden. Justamente estaba hablando recién con Carlos que a veces nosotros adoptamos un hijo más a cada uno de nuestros alumnos y nos cuesta despegarnos de ellos. Después a veces uno se da cuenta y dice, bueno, hasta ahí tengo que ir. Eva, ahora te vamos a dejar. Yo soy hijo de la escuela pública, ¿no? Soy hijo de la escuela pública, perdón, se cortó ahí, perdón, Carlos, ¿qué decías? No, está bien. No, que le vamos a dejar la escuela grande. Y por eso total respeto, porque fue mi educación, una escuela pública, nacional, gratuita, pero son diferentes, me crié yo, la juventud, la niña la pasé en Uruguay, después ya de adolescente ya vine acá, son muchos más años que tengo acá, entonces, pero sigo siempre, acompaño a las maestras y sé la labor que tienen acá, que no es político este espacio, o tal vez sí, pero hay una gran ausencia a veces del Estado y las maestras hacen mucho más de lo que eso es lo que quería decir, muchísimo. Mucho más que, no te puedo ni decir, ni explicar de las horas laborales. No, esas son todo terreno, la verdad que muchísimas así gracias. Mismo, así que ustedes dicen, bueno, Roberto, le vamos a dejar la pantalla central a Eva y nosotros de atrás con nuestra voz le vamos a preguntas. ¿Cómo se contactó con Caula? ¿Cómo? Claro, claro, cómo no. Eva, ¿dónde trabaja? Claro. Primero tenés que contarme cómo llegaste vos
a, a esa profesión? Primero, ¿cómo se te abrieron? ¿Cómo ese trabajo que empezaste a hacer, que te llegó también a encontrarte en una biblioteca, como me contaste con Caula, no sé, que estabas con el libro? Lo Contame todo simpático, eso que me contaste, contale a la gente que está escuchando. sí, lo simpático es que ustedes dicen, bueno, cuando una chica dice, quiero ser maestra, nunca dije quiero ser maestra, nunca. Pero la que jamás dudó de eso es mi mamá, porque la forma en la cual yo estudiaba era así, le ponía todos los juguetes en una sola fila y le tomaba a cada uno la lección. Obviamente yo leía y yo decía, y de esa forma empecé a aprender. Como dije, jamás dije, sí, voy a ser maestra, pero siempre me gustaban las criaturas. Mi abuela fue maestra, mi mamá es maestra y yo hace 23 años estoy ejerciendo la docencia en una escuela que se llama Delfín Chamorro, del barrio Roberto Le Petit. Estoy ahí en todos los grados ya estuve jardín, preescolar, primer grado, en todos los grados estuve. Estuve también asumiendo la coordinación pedagógica, me gusta estar en aula. Salí nuevamente de coordinación pedagógica para estar otra vez en sala de clase con los alumnos. Rechacé varias veces ser encargada de despacho, rechacé ser directora, rechacé ser supervisora, porque yo creo que mi lugar está dentro del aula y en contacto directo con los niños. Entonces, de esa forma empecé. Después, por cosas de la vida, dije, bueno, ahora quiero hacer otra cosa más. Quiero otro título, dije. Cuando ya fui docente, cuando estuve en el segundo año, dije, bueno, quiero estudiar algo más. Y ingresé en la Facultad de Filosofía, en la Universidad Nacional de Asunción, en la carrera de la licenciatura de Historia. Y después empezó el tiempo, le tomé cariño a la historia porque tampoco era muy amorosa hacia el lado de la historia. O sea, todo lo que dije que iba a hacer no fue realmente así. No pensé que iba a ser maestra y hace 23 años soy maestra. No pensé que iba a meterme en la historia y estuve en la carrera de historia. Terminé la carrera con nuestra tesis, digo nuestra porque hicimos con otra compañera, sobre los afrodescendientes, porque no veía mucho texto sobre eso. Sinceramente se habla mucho de Artigas, pero Artigas no vino solo. Él vino con un montón de gente de color o negroide, como decía mi profesor, nuestro profesor de la tesis, ¿sí? Que nos cuente, Aurelia, ¿puede contarnos también algo ahí? No, le estoy diciendo que... Buenas noches, señora Aurelia, buenas noches. Buenas noches. Resulta que nosotros somos los Artigas no reconocidos, por eso que Gómez es el apellido de nuestros abuelos. Entonces, cuando vino al Paraguay José Gervasio Artigas, vino con 3 curuguateños. Y por supuesto, se le dio un curuguatí, un terreno, se le dio sueldo de parte del doctor Francia, que era cuando entonces el que estaba gobernando el Paraguay. El doctor Francia le dio un sueldo y terreno, que el general Artigas no usó ese dinero y trabajó con la gente en Curuguatí. Ahí se encontraron con los Gómez, entre ellos, ya no corresponde cómo tratar la abuela, Lara Gómez. Entonces, después ya los hijos se esparcieron. Por eso mucha de nuestra gente no nos conocemos personalmente. Ya a través de Caula, justamente, llegamos a conocerle a otras gentes más. Y a mí me place escucharles a ustedes que trabajan, que investiguen, porque realmente mi hija es una incansable trabajadora en ese sentido. Me encanta y siempre dice, yo soy descendiente afro. Y la gente dice, ¿por qué?
Y ella cuenta su historia y yo estoy muy feliz porque realmente ella, su misión es enseñar. Está en una escuela de muy escasos recursos. Entonces, constantemente es un momento en que ella no tiene descanso, pero ella vive su ministerio y su magisterio. Y yo le agradezco infinitamente a usted esta posibilidad de contactar con ustedes, conversar un poco, saber algo más. Y sí, maestra, sigo siendo maestra. Sí, nosotros tenemos, para nosotros un orgullo, para mí, Eduardo ya las conoce, pero para nosotros un orgullo y me imagino el trabajo que tiene y el orgullo que tiene usted por esa hija que ha seguido su camino. Y yo creo que eso de Artigas no reconocidos, y yo creo que a mí me emociona estar acá con ustedes que son descendientes de Artigas. Me encantaría conocerlos personalmente, en cualquier momento voy a ir porque tengo que ir a Asunción, pero realmente... No hay ningún problema, podemos Claro, encontrarnos. claro, por eso, pero también que vengan a Uruguay, para mí también es algo muy lindo. Agradezco muchísimo, Roberto, que me hizo este contacto. Y bueno, Perdón, Carlos, sí, Carlos nos pasa a nosotros no somos profesionales en este sentido, pero sí tenemos muchos años realizando videos. Y a veces la emoción te invade y las palabras a veces no salen. Eva, déjame con tu mamá nomás, vos andá nomás a hacer lo que tenés que hacer, tu mamá. La verdad que no, la verdad que ojalá que esta sea la primera de muchas veces. Yo aplaudo a Carlitos que tuvo la gentileza de poder invitarla en su espacio, que él está siempre, toda la semana, usted no sabe lo que es este hombre, poder traerlas acá, a que la gente les conozca, a que quede grabado esta instancia para saber quiénes son los personajes de esta historia, nuestra historia regional. Me descubrí ahora el orgullo que siento también de sentirse afrodescendiente, que me parece muy importante, más cuando nosotros acá trabajamos, y justamente también es lo que no pensás, como decía Eva, aparece. Nosotros vivimos en un lugar, Carlos, donde hay un lineamiento hispano-guaraní y se omite hablar de otras etnias, de la africanidad, de otros pueblos también aborígenes. Es siempre seguista, es lo que decía un poco Eva, que no había nada, no había material. Ella le llamó la atención porque veía que faltaba contenido y algo aparte en lo personal sentía internamente, ¿no?, con respecto a esa palabra. Y me parece muy importante, y nosotros cómo nos falta, Carlos, porque la señora Aurelia estuvo precisa y justa en sus palabras, y orgullosa de sentirse descendiente de Artigas y de contar un poquito eso que hablaba de Curuguatú, ese hecho de que él no cobraba el salario. En realidad sí, o sea, vamos a explicarlo a la gente. En 1824, yo hice esta intervención histórica para acompañar un poco sus palabras. En 1824 en el Paraguay llegan dos médicos suizos llamados Ranger y Lonja. Ellos realizan un trabajo, una labor por todo el país, y en el año 27, de regreso en Europa, publican un libro acerca del Paraguay, cuentan sobre Artigas y dicen que Artigas lo encontraron en Curuguatú y que el salario que Francia le daba, él se lo volcaba en la gente, él no se quedaba con nada del salario. Entonces ahí surge el Caraí Bedajú, que es el digamos, Caraí es el padre, el abuelo, el señor, el padre de los pobres. Ahí viene ese, padre de los pobres. Y muy acertada Aurelia en reconocer esto. Después, muchos años, mucha gente sabe, otros no. Es bueno explicarlo porque siempre hay gente nueva que un año después, más tarde, cuando el presidente, el dictador Gaspar Rodríguez de Francia, se entera, le quita ese salario, ¿no? Pero nunca dejó de ayudar. Me parece muy importante el punto que tocó Aurelia ahora, como para presentarse, para que sepa la gente quién tienen ahí enfrente, quiénes son estas dos bellas personas que tenemos aquí. Tal cual, Claro. así mismo es.
No, y hoy cuando yo le comentaba a la gente de quién iba a presentar y quién iba a estar, y en un vivo que hice hace un ratito en Facebook, hay gente en Uruguay que lamentablemente no tiene ni idea de la descendencia que tuvo Artigas en Paraguay. La fuerza que tiene Artigas, lo que es Artigas saliendo de la frontera de Uruguay, hay mucha gente que no lo sabe. Por eso invité al alcalde de Chapicuí para que sea invitada de posada, porque quiero que vea lo que es el artiguismo fuera del Uruguay, lo que es Artigas para mucha gente en Paraguay también, el valor que tiene. Y bueno, y hay mucha gente viéndolo ahora, hay muchas personas que Sí, están sí. mandando saludos. Yo quería ya empezar con algunas preguntas en este ida y vuelta. ¿Cómo no? ¿Qué empezaron ¿Cómo no? cuando Dale. ustedes descubren? No sé si estaba dentro de la oralidad o si no fue, no recuerdo si fue porque hay varios nombres que la gente no conoce. Para los que no conozcan, ahora estamos hablando con Eva Mascareño Colman y con su mamá Aurelia Colman, descendientes de Artigas en Paraguay, las dos docentes, madre e hija. eh, y, y quería preguntarles si qué empezaron, si ustedes tenían alguna idea de Artigas o cómo fue encontrarse con, opa, no puedo creerlo, ¿cómo fue? ¿Como si había desde la realidad o fue que descubrieron gracias a la investigación de Nelson Caula? ¿Y cómo les transformó esto la vida? O sea, si les transformó, ¿no? ¿Qué sienten? Esas son las cosas sabrosas de poder tenerlas acá ahora y preguntarles, ¿no? Y cómo lo viven, ¿no? ¿Cómo viven el artiguismo? ¿Qué piensan? Te pregunta cómo supiste que eras descendiente de Artigas, dice. Mi abuela era una persona muy versada porque en su época eran muy pocas las mujeres que leían y escribían. Y ella era una persona que leía y escribía. Ella, su apellido es Blanco Gómez. Entonces mi abuela siempre contaba bajo cuerda así, nunca en público, y se sabía que el abuelo de ella era un descendiente de Artigas. Y el término que usaba mi abuela en guaraní era Daja'iñandeva. Quiere decir que no era nativo el papá de ese señor. Entonces así nosotros nos enteramos de que había un caraí, papá de esa persona. Y pasaron tantos años y abuela nos decía siempre que la prédica de los abuelos, de los padres de ella, era que era una persona muy honrada, que no usó el dinero del Estado para provecho de ellos o de él. Sí, tuvo hijos, no sé si habrá tenido otro hijo más también, pero lo que nosotros sabemos es que nuestro tatarabuelo, porque a mí me corresponde ya ser la tataranieta de Díaz, y ella nos decía que la honradez era parte del valor que tenía ese señor, y que era un caraí porque no era nativo de nuestro lugar. No era natural. Y doña Aurelia, cuando comenta así con algunos amigos o familiares o tiene oportunidad de decir que usted es descendiente, ¿qué le dice la gente? ¿Conocen Artigas? No, yo creo que Artigas es muy conocido acá, pero sí, queremos saber su... Sí. Conocen, saben la historia. Y yo siempre comento y les digo que la nariz de Artigas es lo que más sacaron los descendientes. Es lo que siempre llama la Qué atención. fantástico. Qué fantástico. Y la honradez, no solamente la nariz, sacamos la honradez también. La honradez. No, los físicos, sabe que después le voy a pasar una foto de una señora que fue descendiente también, nieta, sí, y es muy igual en Uruguay, ya falleció hace muchísimos años, pero cuando uno ve el único retrato que tenemos de Artigas, de Mercedes, en 1846, vemos una imagen de esta señora de perfil,
son prácticamente, parecen la misma persona, uno con más cabello y otro no tanto, pero sin duda la fisonomía, la parte, el fenotipo tiene mucho que ver también, ¿no? Pero usted es más guapa, señora, usted es más guapa. Muy amable, muy amable. Y lo que yo estaba mirando. Sí, coménteme. Hable tranquila, después le comento. En nuestro país, el primer exiliado político fue justamente nuestro tatarabuelo. Claro. Eso siempre yo cuento también. Es uno de los primeros asilos de América, sí, por supuesto. Así mismo. Por supuesto. Gracias. Por supuesto. Sí, yo estaba comentando que en el libro de Caula hay una parte que dice rama de Artigas Gómez, ¿no? Sí. Y hay una foto de una bisnieta que se llama Juana Gómez, sí, nieta de Juan Simeón, sí, y que es igualita a Eva, pero... Sí. Y bueno, la sangre no es agua, ¿no? La sangre no es agua, tal cual. Después mirarlo en el libro es impresionante. Y bueno, sí, es así. Y bueno, y la nariz, a ver, la nariz. Y bueno, contame, Eva, cómo fue ese encuentro. Pero yo creo que estas dos señoras, desde los principios ideal, me parece que estas señoras se parecen más aún. Mamá es más parecida. Sí. Y bueno, cuéntenos algo más. Bueno, empecé viendo, como le dije, el tema de los afrodescendientes, los que vinieron con Artigas. Empezó por ahí mi curiosidad. Por ahí empezó mi curiosidad. Estuve buscando justamente con una compañera el libro de Caula. Le había enviado yo un correo al cual cada vez que tengo oportunidad le recuerdo que no me respondió mi correo. Pero estando trabajando las dos en el Archivo Nacional de Asunción, siempre nosotras metidas dentro de cada uno de los documentos, buscando siempre, por supuesto, lo que sería la historia fidedigna, siempre con documentos, ¿verdad? Y le miro así yo a alguien, unos 100 metros sentado ahí, leyendo, escribiendo, anotando. Le digo a mi amiga, Cintia, aquel señor me tiene cara conocida. Y no paraba yo de mirarle. Y me dice, sí, a mí también me tiene cara conocida. Y después abrimos el libro que teníamos justamente de nosotros, el Artigas Ñemoñaré, y le digo, ay, mira, este es el autor del libro, ¿será? Y así nos acercamos a él. Sí, mira, es igualito. Y la coincidencia fue tan grande, la bendición, ¿verdad? Que pudimos encontrarnos. Y me acerqué así medio tímida, porque aunque no crean, sí, soy muy tímida. Me acerqué y le dije, buenas tardes, buen día, permiso, una consulta. ¿Usted es el señor Nelson Caula? Y me dice, sí, me emociono, me presento, le digo quién soy, le digo que en qué estoy trabajando, porque todo eso yo ya le describí en el correo que él no me respondió. Entonces, todo anotado 2 veces, queda grabado, quédate tranquila que queda grabado. Sí. Entonces, después de mucho tiempo le voy a hacer otra vez recordar que no me respondió mi correo. Pero sí leyó, porque me dijo, sí, recuerdo, me dijo así muy displicentemente. Pero después empezamos a hablar y hicimos como una conexión muy linda. Una conexión histórica. Empezó a intercambiar conmigo muchos datos. Le presenté a mi familia, le presenté a mi papá, a mi mamá. Mi papá es de hablar bastante también, ¿verdad? Y es fotógrafo, entonces nos acompañó a Limpio, se fue con nosotros también Mario Casartelli, que también trabaja mucho con los afrodescendientes, tiene libros, es cantautor también, hizo poesía. Entonces nos fuimos todos a Limpio conjuntamente con Nelson Caula, tenemos fotos inclusive de aquella época. Después vino él a presentar su libro. Esa vez creo que fue que presentó el segundo Artigas Ñemoñaré. Sí. Y empezó él a entablar más conversación. Para el tercer libro que él hizo, trabajé yo con él también. Enviaba ciertas preguntas, ciertas incógnitas que quería que yo investigue. Entonces yo tomaba el trabajo muy a pecho y me quedaba en el Archivo Nacional de Asunción buscando todos los documentos pertinentes. Le hacía mi informe diario, semanal, mensual, sobre todo eso.
Y esa es la investigación que consta en el tercer libro de la Artigas Ñimoñaré de Nelson Caula, que lo tengo, así Qué como le dije fantástico. recientemente a Carlos, le tengo a ese libro intacto, así como él me envió, tengo con el mismo sobre, con las mismas estampillas, le tengo como un tesoro muy grande para mí, porque es una persona que tomó muy en serio y tomó muy a pecho esto de estar investigando las Artigas. Entonces yo creo que ahí se gana el corazón de todos nosotros. No, qué fantástico la historia que nos contás, la verdad que todo pasa por algo, ¿no? Es fantástico el destino, el universo. Este, agradezco su nombre, la verdad que esa emoción, que me imagino el momento de esto hace muchos años ya, ¿no? Con 2000 y algo, Ya hace cerca de bastante 2010, tiempo, bastante hace tiempo. bastante tiempo, ¿no? Sí, incluso perdimos contacto entre él y yo y hace poco, hace cuestión de meses recién, retomamos, por así decirlo, me volvió a escribir, me preguntó inclusive con papá, por mi papá, y él falleció en el 2021, le llevó la pandemia, entonces fue un lindo reencuentro, mensajeamos Sí, mucho, sí, nos me pusimos imagino. de acuerdo. Ahí me contactó justamente con el señor Roberto. Ahora el señor Roberto me contacta con el señor Carlos. El señor Carlos ya me contactará con más personas. Ya estando en Uruguay, Se Dios trata de mediante. redes, nos Sí, une. sí, Artigas es muy grandioso. Artigas, yo tengo mi postura en cuanto a lo iluminado, ¿no? Pero sin duda cuando uno lo estudia, se mete, el artinismo se te empieza a meter en la sangre, te das cuenta que sí, que es una persona fuera de época, ¿no? Muy iluminada. En la época y en cualquier época, muy iluminada. Eva, contanos un poco, yo quiero que vos nos cuentes, que hablamos con Carlos acerca de lo que estás haciendo ahora, de un libro que lanzaste, pero contanos un poquito, ya que dejaste un poco con el tirón de orejas a Nelson, que todavía va a ser el libro Guinness, que no te respondió el email desde hace ya dos, esperemos que se dos conecte por décadas, lo menos para saludar. 2 décadas, claro, pero bueno, que no se entere nadie. Contanos un poco de este último trabajo de Cabra y el trabajo de El investigación, último el primero. trabajo, en realidad el último trabajo en el cual soy coautora es en un libro sobre terminología guaraní. Acá justamente tengo, se Ah, llama palabra oculta y palabra organizada. En el guaraní hay a diferentes esa. palabras que están utilizadas en varias acepciones. Entonces nos abocamos entre varias personas a ir buscando palabras que no estén figurando en los diccionarios comunes, por así decirlo, pero que se utilizan en diferentes partes. Recorrimos varios lugares y de a poquito salió este pequeño material. Eh, ¿A qué se, re- Justo a qué se refiere, Eva, exactamente el concepto de la palabra oculta? Nos dijiste, mostralo otra vez la tapa, por favor, para que la gente sepa y vea y lea y compre también, que dice palabra oculta y palabra palabra, organizada. palabra oculta y palabra organizada, dice. ¿Por qué oculta? Desde Porque la, hay muchas desde palabras. la lexicografía guaraní, ¿qué sería palabra oculta? No, desde la terminología guaraní, porque estamos viendo las Eh, terminologías. Hay diferentes tipos de es terminología, terminologías. perdón. Sí, Uh-huh. inclusive hace poco se Acá está bien. lanzó un diccionario de terminología sobre los diferentes oficios, las diferentes profesiones, cómo se dice cada instrumento, cada cosa que se usa, inclusive las enfermedades, cómo se van descubriendo y se van adaptando también. El libro nuestro, más bien, como les dije, es de terminología, donde buscamos buscamos términos que no están Ajá. muy utilizados, son términos que no están muy utilizados y buscamos las diferentes acepciones. A veces una sola palabra puede ser utilizada en diferentes formas, en diferentes momentos. Entonces es un poco complicado el guaraní cuando el extranjero... Contanos, no, está bien, contanos un poquito cómo fue ese proceso, ¿no? Ese consenso con los otros coautores del libro. Y si podés, me gustaría de repente que des un ejemplo, porque para quien no conocemos el guaraní o la gente que no está, de repente podemos meternos dentro del libro y darnos un poquitito, si no te molesta, no es fácil cuando uno de repente habla solo una lengua, ¿no? Solo un idioma. Entonces, de repente queremos saber un poquito, hay muchos curiosos, queremos saber algo de adentro del libro. Pasarnos un poquitito nomás de lo que es.
Me sale un poco entrecortada la comunicación, pero entiendo más o menos lo que me estás queriendo decir. Nosotros estudiamos Un ejemplo. entre cuatro personas. Entre cuatro personas nos pusimos a buscar en diccionarios. Hay varios diccionarios que tienen palabras cortas, hay varios diccionarios que dan solamente una definición y no hay otras acepciones. La mayoría de las palabras son jocosas, entonces Ah, me cuesta te un poco cuesta. en mi trabajo si es que tendría que estar dando ejemplos. Y sobre todo si esto Ah, queda grabado el día de mañana, me daría un poquito de timidez que mis alumnos estén diciendo, ah, mira, profe, dijiste tal cosa. Entonces, sí, la mayoría de las palabras son utilizadas como groserías, pero tienen diferentes acepciones. Yo les invito esa. a envíenme ustedes sus direcciones, yo les voy a enviar el libro y lean ustedes, porque en serio me da un poco de No, vergüenza. está bien, Bueno, yo está bien. quiero agradecer a Roberto que se conectó. Está bueno porque no, está bueno Yo porque tuve, de repente, viste, nos encontramos acá, Carlos, yo se está cortando también, nos encontramos, sí, creo, con algo que no es, fíjate lo que nos está pasando, ¿no? Es alguien que hay que comprarlo. Si quieren el libro, hay que buscarlo, pedirlo, no sé, claro. de repente dónde se consigue, nos puede decir, pero me parece muy interesante. Te deja así con ganas ya de decir, bueno, quiero saber qué es lo que está ahí Yo adentro. creo que ese libro vas a tener que llevarlo a Posadas. No hay Me parece que problema, va a tener que. vamos a ¿Eh? Bueno, hacer, vamos a hacer. Yo había Bueno, justamente ganado un concurso para ir a Corrientes en el año 2013, tenía que ir a hacer una ponencia sobre lo que fue mi investigación de los afrodescendientes, pero me ajá. surgió un viaje al extranjero, un viaje a Francia, entonces no pude asistir a eso. Entonces, bueno, la próxima vez, con mucho gusto voy a Eva, ir claro a que hablar sí, sobre no, por favor, ojalá consigamos sponsor para todas las vueltas que queremos dar. ojalá. Eva, yo te hago una pregunta. ¿Cuánto hace que salió el libro? Hace El libro poquito, hace salió, mucho ya. no, el libro salió este año, Este año. Ah, y acaba de contanos un salir poco este libro, a comienzo del año, perfecto. Yo a no sé por comienzo qué me del año. imaginé el año pasado o el otro. ¿Y qué No, impacto está? empezamos a trabajar desde el año pasado y este año por fin se pudo hacer la edición ¿Y ya cuáles son las primeras, cuáles son las primeras, qué impacto que está teniendo de parte de los lectores? ¿Cómo fue estar siendo recibido? Y la verdad que, como le digo, es un poco complicada la lectura. Tiene que ser Sí, más sí, bien gente que tenga esas ganas de leer, esas ganas de estudiar y de saber más, porque son sí. muchas palabras un poco complicadas, difícil de pronunciación. Y también sobre la grafía antigua. Hacemos una transcripción o traducción de la grafía antigua. Hacia un lado hacemos como un paralelismo, cómo se escribía antes, cómo se escribe ahora, porque como sabemos los jesuitas hacían su evangelización en el guaraní. Tuvieron que aprender el guaraní, uno de los pocos países en donde el conquistador tuvo que aprender el idioma del conquistado y de esa forma fueron ellos evangelizando. Entonces hay muchos textos religiosos, esa es la palabra. La mayoría de los textos Más que nada. religiosos están en guaraní antiguo, con la grafía antigua, por supuesto. Entonces Sí, es un yo he trabajo bastante notado en el grande hacer claro, una transcripción y una traducción de cada uno de esos textos. sí, Obviamente fueron sí, fragmentos, no nos claro, no, enfocamos en transcribir todo eso, porque la idea original y principal del libro no era la transcripción de eso. qué labor, ¿no? Qué labor, por favor. Este, Bastante. qué labor. Sí, yo sé un poquito por arriba, humildemente he visto así, por ejemplo, uno lee el diccionario de Díaz de Montoya y te das cuenta que hay términos que ya no se aplican ahora en el presente, palabras. Como el término cambá, que hoy todo lo utilizamos para la población afrodescendiente, Sí, ¿no? Vos ves el Día de Montoya y no existe la palabra cambá para esa denominación, ¿no? Al principio era Ju, que era
que es oscuro, negro también, pero no se utilizaba la palabra Canva, se empezó a aplicar con el tiempo, ¿no? Y en el Día de Montoya, por ejemplo, no lo encontrás. Me parece muy interesante tu obra. Pero te voy a hacer otra pregunta. Vos trabajás en el Ateneo Guaraní, ¿no? ¿O estabas en el Ateneo Guaraní? ¿Puede ser? Estoy trabajando, estoy enseñando Eso. también, estoy los sábados, desde este año estoy como docente. Años anteriores estuve como alumna y este año el director me solicitó que quede como docente. Qué bueno. Estoy Felicitaciones. teniendo a gente del primer curso, del segundo curso y del tercer curso. Hasta ahí estoy con ellos, con el área de bilingüismo, con el área de psicología, antropología. Estoy trabajando con ellos. Ojalá que tengamos más alumnos también. Es lindo saber que la gente se interesa por el idioma. Como decía nuestro director David Galeano, el idioma guaraní está siendo enseñado, por ejemplo, en la Sorbona de Francia. Hay gente que le está enalteciendo al idioma y yo creo que tenemos que vanagloriar también un poco eso y apropiarnos los paraguayos de eso. ¿Por qué digo eso? Porque hay mucha gente que todavía tiene vergüenza, parece, de hablar en guaraní, en diferentes lugares. Creen que porque uno habla guaraní es de menos. Pensé que eso ya había pasado pero no. Realmente hay muchos lugares donde uno habla en guaraní y la gente mira de forma despectiva. Increíble. Increíble. Sí, bueno, siglo XXI y que estemos así. Yo lo que he visto, sí, hoy, por ejemplo, para la gente que no se encontró en Paraguay, hoy 2 o 3 veces oportunidades que tuve de abrir las redes sociales, Facebook, Instagram, he visto sí más divulgación acerca. Hoy contamos que hoy estamos conmemorando, celebrando el Día del Idioma Guaraní en Paraguay. Pero hoy sí he visto de parte de varias instituciones, algo que me llamó mucho la atención que otros años no. Hoy he visto realmente un buen trabajo de difusión, de conmemoración y de sentirse orgulloso de nuestra lengua. Ojalá que no quede siempre en eso, ¿verdad? Porque la mayoría felicita y hace cosas cada 25 de agosto. El 26 ya pasa, el 27 pasa. Entonces, ojalá se siga llevando adelante. En la parte la gente no sabe que no hay personas como vos que estás todos los días. Que lo tuyo es todos los días, ¿entendés? No es un... Claro. Cuesta bastante enseñarle a las criaturas, hay muchos que no quieren aprender y inician luego la lección con el yo no sé, no entiendo. Es empezar de cero. Quizás su maestra en primer grado le enseñó las vocales nasales, orales, en segundo grado, tercero, llegan conmigo al 6º grado, empezamos desde las vocales, empezamos las consonantes, el acheguete, que es nuestro abecedario, empezamos de cero completamente, cada año empezamos de cero. Y es concientizarle un poco también a ellos de que es lindo el idioma, es linda nuestra cultura, no solamente un 22 de agosto para festejar el Día del Folclore tenemos que hablar en guaraní, no solamente un 25 de agosto recordar y punto. Sí, esto tiene que ser de repente siempre. Se utilizan. Claro, nosotros somos artiguistas, artigueños, decimos, para quienes practicamos el artiguismo como metodología de acción, y quédate tranquila que te entendemos. De repente hay gente de otro lado, ¿no? Pero sabemos lo que es la lucha, estar todos los días constantemente sin parar acá. Vos me habrás visto estos días, y Carlos, yo hablo por mí, por no hablar por otro, pero yo acá 365 Artigas, 24/7, o sea, no hay un día para descansar. Es todo el día, es parte un poco de identidad, de tu sentido, de tu vocación, de lo que vos dejás en el mundo, en esta pasada por el mundo. Yo te entiendo muy bien. Yo siento que de repente que haya personas que no le presten atención, o como decías vos, que de una forma u otra se sientan, discriminen su propia lengua, pero eso creo que todo pasa por educación, ¿no? Todo pasa por educación. Así difundir mismo. A mí ya me llegaron a decir esa palabra hermosa, la guaranga. Guaranga me llegaron a decir. Porque una persona me habló, yo le respondí en guaraní y me dijo, sos una guaranga, me dijo. Y bueno, le dije que no era mi culpa que él no entienda el idioma guaraní. No era mi culpa, es paraguayo. Sí. Entonces, ya que tanto quería ser exquisito, le hablé también en inglés, que no tenía ningún problema. Le hablé también en francés, tampoco podía entenderme.
no supo responderme. Entonces, nada, me reí, me di la vuelta y me fui. Así que también me dijeron guaranga. Yo hace poco quiero estaba, agradecer a Roberto. Roberto, quiero agradecerte porque sí. yo tuve, no sé si se dieron cuenta, estuve desconectado porque se me fue el internet, increíble, porque acá tenemos buena señal y todo. Yo bueno, ni me enteré. Yo ni se enteraron, pero yo tengo acá mis padres están mirando en la televisión grande y seguía la transmisión por suerte, pero a mí se me había ido todo y me conecté y por suerte siguieron. Fue la parte esa cuando bueno hablaron de Caula, de cómo conocieron a Caula y todo. Fue esa parte. Muy emocionante. La verdad que hay cosas que no son sorprendentes. Yo no desconocía cómo se conocieron con Nelson Caula. La verdad que desconocía. Yo qué sé, no puedo explicarlo. Claro. Dejémoslo para las creencias. Es algo mágico. Casualidades son impresionantes. Así mismo es. Fue una muy linda casualidad que tuvo el destino. ¿Sabes qué? ¿Querés aprender más? ¿Querés saber? Vos estás investigando. Acá tenés. Y me presentó al señor Nelson Caula. Claro, y Caula, lo que me pasó también a mí con Caula, un día estaba en la terminal de Paysandú y había estado con Caula por el homenaje a Sampaio, y voy a la terminal de Paysandú y había una profesora de historia que es de acá de Salto, que estaba sentada esperando el colectivo ahí en la terminal de Paysandú con el libro de Caula abierto. Y le digo, ¿estás leyendo el libro de Caula? Sí. Recién tuve con él, está en Paysandú acá, pero increíble porque ella estaba mirándolo. Y ahí lo conecté y ya se lo firmó en diciembre. Pero Caula tiene eso, es raro. Y bueno, no es raro, sí. Aurelia, claro, yo quiero preguntarle a Aurelia si ella sabe, si en algún momento algún familiar comentó algo, el tema de Artigas. ¿Qué guaraní? Porque él tendría que hablar guaraní. Porque todos se preguntan cómo hacía Artigas para conectarse con Andresito, con toda esa gente, aunque venían muchos de las misiones jesuíticas, algunos venían de las misiones jesuíticas, algunos de que habían sido razados y tenían su ejército. Pero también Artigas hablaba en guaraní. Eso. ¿Hablaba o no? No, mi abuela no comentó eso. No. No porque él tendría que conectarse de alguna forma y hablar. No, dice que no comentó, no, dice abuela, que no comentaba, que su abuela no le comentaba si hablaban o no guaraní, eso nomás. Claro. Sí, que la traducción de eso sería lo más probable que sí, o sea que sí. Y sí. Porque capaz que por no ser un hecho diferente, porque si no lo hubiese comentado, no sé si me entendés, Carlos, de repente, claro, sí. Porque se adaptaba. Yo creería, vos me preguntás a mí, hace 30 años que vivo acá, conocí mucho antes, y yo no es que hable, porque es muy difícil, Eva nos puede hablar respecto de eso cuando vos no sos niño, lo tenés tu familia, no, es complicado de repente entenderlo, pero me manejo, no es que lo hable, pero lo entiendo, puedo responderte, me gustaría de repente aprender más, pero también a mí me gustaría a esta altura del partido aprender más, otras lenguas también, el tema de los macá, pero yo creería que Artigas por su conforma, estuvo tanto tiempo en el campo, con gente de las naciones, con aborígenes, yo pienso que era muy como Eva, que dijo recién, debe ser eso, que te hablaba inglés, te hablaba francés, te hablaba guaraní, te hablaba charrúa, te hablaba el idioma de los guaycurúes. Pienso que una persona tan iluminada podría manejarse, porque para que la gente le entienda, para ser el interlocutor de la gente, del pueblo, si vos no manejás por lo menos algo, es muy difícil, y él tenía un alcance muy grande, ¿no? Y sí, estuvo 25 años estuvo en Curuguatú, los últimos 5 años nomás ya estuvo acá en Asunción. Entonces, ¿Y la parte religiosa de Artigas, le comentaron algo de la parte religiosa de Artigas? No, tampoco, porque decían que él enseñaba catecismo, de otro lado vino esa información, que él enseñaba catequesis a los guaraníes, a los niños, y bueno, son cosas que... Cuéntenos algo más, Aurelia, cuéntenos algo más. Sí, Carlos, yo les cuento un poco, les cuento un poco a Eva unos antiguos textos acerca de la historia de Artigas en el Paraguay, narran sobre su impronta enseñándoles la Biblia a algunos chicos aborígenes en la zona de Irak, ¿no?
no se habla, es un texto que hay, o sea, relativamente son textos que hay en la época. La pregunta de Carlos va por el sentido de repente de saber desde lo personal, desde la oralidad familiar, afirmar o no, o saber un poquito más realmente sobre esto. Claro. Pero existen algunas obras en las cuales hacen referencia a Artigas. Yo para contarle a ustedes ahora, hablando el idioma guaraní. Era para Carlos porque es muy curioso y quiere saber, a ver, ¿por qué Caula no respondió el email? ¿Por qué Artigas hablaba o no hablaba guaraní? Son preguntas que quedan, son preguntas que van a quedar. Claro, y sí, a mí otra pregunta que me queda de Artigas, y más descendiente que ustedes habrán investigado, habrán conseguido, aparte de lo que le contaba a Aurelia, la abuela, la tía, todo eso, los familiares que venían, también, ¿qué para Aurelia, qué sintió usted, Aurelia, cuando supo, primero, quién era José Gervasio Artigas, sentirse descendiente, porque después que conocieron a Caula, más se dieron cuenta de dónde venía esa descendencia, pero ¿qué sintió usted, Aurelia? La verdad que de grande ya dimensioné eso. Cuando era criatura y abuela contaba siempre, porque yo estaba muy cerca de mi abuela, era como algo prohibido mencionar, porque como ellos sabían que Artigas era casado, que tenía su señora incluso en la Argentina, y él vino acá a embarazarle a la que tenía que ser nuestra tatarabuela. Entonces, no Sí, sé eran nada, temas que no se hablaban, no sé que no se mucho, hablaban, eran, se hablaba muy bajo cuerda, se contaba, Claro, porque era eran cuando otros tiempos. llamábamos luego hijo adulterino, y entonces esa palabra sí, adulterino sí, hace sí. poco más se sacó de acá, de la Constitución. Anteriormente se decía hijos adulterinos, y era un hijo adulterino lo que tenía mi... Sí, no, aparte, yo, doña Aurelia, aparte por otro, fue escuchando atentamente, quería, en la iglesia en su momento sí había que registrar a las criaturas y se hacía en forma natural. Entonces, dependiendo de la persona si estaba o no casada, en este caso fue, la descendencia viene con el apellido Gómez. Por eso es que no, de repente ustedes no tienen el apellido Artigas, es por un tema de los hechos en su momento, ¿no? Fue anotado su hijo, en la investigación de Caula estamos hablando, y ahora con Aurelia y Eva, son descendientes de José Gervasio Artigas, en el Paraguay, de su pareja llamada Clara Gómez en Curuguatú. Claro. Entonces, queremos contarles que, claro, fue anotado por la mamá, forma natural, se decía, ¿no? En aquel momento. Por eso es que nos llevan el apellido Artigas de repente. No, ¿Está bien? Sí, así Tal mismo. cual. Sí. Y hoy vi fotos y videos que me pasaron que estaban en la embajada, ¿no? Sí. ¿Qué contacto, cómo están con ese contacto, con lo oriental, con lo Artigas? ¿Los invitan, van? ¿Cómo están ahora en este momento ahí ustedes? ¿Se sienten valoradas? ¿Se sienten distintas? ¿Se sienten apreciadas? La Cuéntenme. verdad es que es la primera vez que vamos a un acto, es la primera vez que vamos. Las veces anteriores, como le dije justamente, fuimos con Caula a Limpio cuando hubo una reunión allí. Después nunca más perdimos contacto con Nelson y nosotros de la misma forma. No estamos en contacto con el resto de los descendientes, por lo menos nosotras, no sabría decir si el resto de la familia, pero nosotras hoy fue la primera vez que estuvimos en la embajada. Fue muy corto el tiempo también por el hecho de que había demasiada gente, es un acto protocolar también, ¿verdad? Entonces no pudimos ir e identificarnos, presentarnos también con el embajador correctamente, ¿verdad? Les saludamos hasta allí. Después nos quedamos en un rincón, había muchísimas personas, escuchamos
muy emocionadas también del himno nacional paraguayo, también el himno nacional uruguayo, muy lindo. Como decimos en guaraní, Xemopirimbas, nos da todo escalofrío cuando estábamos escuchando también. Le envié un video cortito también para que vayan viendo. Como les mostré, estábamos muy en el fondo, lastimosamente, pero pasamos bastante bien y después ya nos retiramos, porque como le digo, había mucha gente y no pudimos identificarnos o presentarnos correctamente con el embajador. Y bueno, quizás en No, de cualquier esto... forma, déjame, por eso yo te cuento, hace unos cuantos meses Nelson me pasó, nos contactó con Eva, me dijo escribirle, y bueno, y ahí fue la primera oportunidad en marzo, por ahí abril, cuando comenzó el año escolar, bueno, ahora vamos a hablar seguramente del gusto que se va a inaugurar en Posada, pero llegaron unos gustos desde Chile, por el doctor Aren, y en la escuela yo lo llevé, la idea es ponerlo, situarlo, elegirlo en el lugar donde estaban los cimientos de la Casa de Artigas, y lo que hicimos fue hablar con la directora el año pasado y decirle que nos gustaría que el busto, mientras no se erige, esté de forma en préstamo, digamos, al cuidado de los niños y las niñas de la escuela. Y para ese evento, que fue justamente con el cumpleaños, celebrando los 102 años de la escuela en abril, ahí nos conocimos con Eva y con Aurelia, que fue, bueno, las invité, les pedí yo que fueran gracias a esta gestión de Caula, y ahora con Uruguay más o menos lo mismo. Le dije, mira, usted, exactamente, yo pido disculpas, sabes que hoy no fui, pido disculpas, pero alguien te habrá visto, porque la otra vez ya, pero me parece importante, tu pregunta es muy aguda, de que siendo descendientes del prócer José Gervasio, que también tenemos la familia de Dalmao, sean invitadas, lo mínimo es invitarla, pensando en el pueblo y los ideales, es invitar a la familia que son descendientes sanguíneos, ¿no? Aguda tu pregunta, Carlos, Estoy muy contento que hayan podido estar. Habrá oportunidad de que podamos reunirnos todos también y conocernos un poco más. Claro, yo lo que quiero decir es bienvenida a ese grupo de WhatsApp que empezó al círculo. Roberto, ese círculo, la huella de José Gervasio Artigas, donde hay mucha gente impresionante lo que saben, es muy lindo ese grupo. Bienvenida a Pueblos Libres, porque así como nos estamos conociendo nosotros ahora, vas a conocer a mucha gente, virtual o presencialmente vas a ir conociendo. Si Dios quiere, vamos a hacer. Te va a conocer mucha gente, les van a conocer mucha gente. Claro, les van a conocer mucha gente porque es un honor y un orgullo para mí y para Roberto también mostrarlas a todo el pueblo artiguista de que hay dos personas como ustedes que son descendientes de Artigas, que están allá, que Artigas tuvo 30 años de su vida en Paraguay, que no es poco, ¿no? 30 años es toda una vida. Tuvo la oportunidad de volver, vino su hijo a buscarle. Pero se quedó, algo lo retuvo. Algo lo retuvo, algo lo retuvo. Como dice en las obras. Se llamaba Clara Gómez. Claro, ese era el tema, claro. Es como me decía, mi madre tiene un dicho, ¿no? La mujer de Paraguay es muy atenta con el coso, no te venís más, me dice, porque a veces yo amago para irme a Hernandaria. Sí, yo también, me ha dicho. A veces me llama y me dice, me voy para allá, me voy para allá a vivir, me dice, claro. A veces cuando está muy... Y bueno, vení, pero ya si viene, ya sabe que es como Artigas, terminamos acá. Él sabe que tengo intenciones. Hay algunas cosas que me atan en este momento, pero mi intención es ir. Pero si vas te van a atar acá y de acá no vas a salir, Hay un señor que me invitó hace unos años para poner un restaurante en Asunción y le dije que no, y bueno, ahora no sé, pero en cualquier momento, no sé, lo que puede pasar la vida, pero yo creo que sos parte de Pueblos Libres, sos parte de todo, vas a conocer a toda la gente que está. Si Dios quiere, en diciembre yo voy a tratar de conseguir todos los fondos para hacer algo por el tema del éxodo del pueblo oriental acá en Salto. Voy a tratar, y yo quiero que venga Roberto y que vengan ustedes, pero no es una promesa, ojalá, es algo que vamos a ver cómo va la cosa, si me sale bien ahora lo de octubre, que si Dios quiere va a salir bien. Yo creo que los recursos se van consiguiendo si salen bien las cosas. Y bueno,
Si sale Carlos, bien esto, les tengo que dejar, perdón, Carlos, les tengo que dejar. Yo nada más quería agradecerte a vos el espacio, disculpen cualquier cosa, ellos saben que hablo mucho, mucho y es difícil contenerme. Me es muy difícil, me emociona mucho poder estar hablando de estos temas, más con estas personas, realmente yo soy así, me siento, me emociona gente, no puedo. Gracias Eva, gracias Aurelia, estamos gracias, hablando. Roberto. Les voy a Gracias a dejar vos por habernos quiero, contactado. quiero escucharlas nada más, que me puedan decir qué representa Artigas hoy en su vida. No, a mí lo que hoy me emocionó fue cuando se entonaron los dos himnos nacionales, porque una sola persona hizo los dos himnos. Acuña de Es Figueroa. correcto, Qué increíble. Francisco Acuña de Figueroa. Entonces, eso me emocionó, porque primera vez que escuché los dos himnos juntos. Mira qué lindo, Y qué lindo. son detalles. Sí, pero a la altura del partido ya lo que emociona es lo exacto, creo, ¿no? Gracias. Y a vos, Gracias. Eva, no, por favor, y a vos, Eva, ¿qué pensás? ¿Qué sentís? ¿Qué representa Artigas? ¿Qué está representando Artigas en vos? Y así mismo, como se dice, es como un padre de un montón de gente. ¿Por qué digo un padre? Porque vamos conociendo más y más personas, tenemos más y más descendientes en diferentes partes, no solamente de nuestro país, de todo Uruguay. Entonces es como una gran familia, es una gran familia que de a poco estamos conociendo. Y es un descubrir muy lindo. Cada día se aprende algo nuevo y cada día nos encontramos con más gente, así como hoy me estoy encontrando con Carlos. Y así como dicen ustedes, es como una telaraña. Nos vamos encontrando más y más Yo, personas. yo tengo para presentarles, si Dios quiere, si vienen en diciembre, una descendiente de Artigas en Chapicuí, se llama Estela Vico, es descendiente por el lado de Daniel Vidar, ella es Estela Vico Vidar, y ojalá se me dé que pueda juntar esas dos ramas de Artigas en diciembre. Estela tiene más de casi 90 años por ahí, no quiero equivocarme la edad, pero está bien de acá. Y bueno, sería lindo aunque sea ir hasta la casa con ustedes y encontrarlo. Eso es eso sería hermoso. Y bueno, ¿qué le Claro voy a que si decir? todo lo que uno se propone se logra. Sí, claro, sería hermoso y bueno, también ese viaje que quiero hacer a Asunción a conocer la escuela, a conocer todo eso, Uruguaití. Yo miro el video con mi madre, que ahora está mamá acá al lado, ya se las presenté a Saludos. él. Sí, y yo miro el video ese del muchacho que te hizo toda la entrevista en Uruguaití y veo la tumba de don Fito Dalmado ahí en la casa, siendo que estuvo con nosotros en Pueblos Libres charlando, así como estamos charlando ahora. Y digo, bueno, son cosas que la vida es así, hay que aprovechar los momentos. Y para mí, que soy una persona que humildemente hace esto, porque vos sabés bien cómo lo hago, a lucha, pulmona, andar acá para allá, dejando cosas, pero con todo el sentimiento de artiguismo que tengo. Y como ayer estuve en Meseta de Mañana, vi un muchacho de Inglaterra que vino a vivir a Uruguay y plantó olivos en Maldonado y ya hizo la segunda cosecha y quedó a vivir a Uruguay y yo hablándole de Artigas, y le pasé la serie de Artigas, se la pasé la película y todo, porque no, hay que mostrarle quién era Artigas, porque si no le vienen con otro héroe que vino después, con otros héroes y le ponen arriba, este era el héroe de Uruguay, no, el héroe de Artigas. Y bueno, yo creo que, Eva, no te voy a hacer hablar mucho más. Agradezco por todo lo que hablaste del tema de guaranítico, que era justamente hoy el día del idioma guaraní. Roberto que me apoyó, porque yo estuve 10 minutos sin internet y ni cuenta se dieron. Gracias, Roberto. 10 minutos y ni cuenta se dieron. Pues gracias a Roberto que se conectó. Y bueno, agradezco mucho. Aurelia, Un placer. tenés cara de hacer rica sopa paraguaya A y veces rica, me sale. y rica chipa, que son mis debilidades de Paraguay. A veces me sale, pero vamos a intentar.
Bueno, Ella es muy humilde. Cuando vos vengas, ella es la que te va a cocinar. No me ¿ah, sí? pidas a mí, sobre todo porque dijiste que sos chef, entonces yo ahí no compito, con Sí, mamá pero nomás. chef de acá, te puedo hacer un osobuco al disco, te puedo hacer una comida distinta, pero El yo, guiso de ortiga. yo hice un menú para recibir excursiones en la meseta Artigas, se llama el guiso guaraní artiguista. Y no es que yo lo saqué de... Yo empecé a juntar todas las verduras que podría haber, que plantaban los guaraníes, más alguna papa que trajeron del altiplano los misioneros, porque vinieron primero, los misioneros llegaron al Perú y después vinieron para este lado, trajeron alguna papa, algunas verduras que no había en esta zona, y hice una juntada ahí Yo e inventé. les cuento que ustedes están atrapados en el cuento de Carlos Fagundes, pero el guiso artiguista es muy famoso. Él hizo un plato llamado así y es muy reconocido, les puedo asegurar. El guiso No hay artiguista, dice historiador yo. que no hay historiador que no, o gente que haya ido en la meseta, del lugar donde la meseta de Artigas, en el Videro, en Paysandú, donde él trabajó mucho tiempo, que no conozca el guiso Artigas. O sea, hizo algo muy. En cualquier momento es patrimonio, teníamos que nominarlo patrimonio, así como el boriborí nuestro acá, algo de patrimonio material de los. Tenemos que hacerlo en Asunción. Por favor. Vamos a hacerlo. Tenemos, Sí. tenemos que hacerlo en Asunción. Guiso guaraní artiguista de purificación, le digo yo, porque Hasta que no pruebe, yo tengo que probar. hay una excursión que viene ahora y les voy a hacer asado. Y me dicen, no, ¿y el guiso artiguista? Sí, pero no tengo lugar para hacer fuego en el lugar ese porque hay que hacerlo al fuego, con las ollas grandes. Pero bueno, Yo ¿qué tengo va a hacer? todo. Bueno, Eva, Aurelia, Roberto, les agradezco mucho. Yo creo que nos han contado tantas cosas lindas que... Mamá dice que le quiere ver a tu mamá ya en el fondo, hasta la señora. A ver, mamá, vení. Ahí está mi mamá. Ay, estoy comiendo. Acá hace frío. Está con un gorrito. Mucho frío hace. ¿Cómo no le voy a ver a mi colega, por favor? Claro. Yo Un tengo, abrazo grande. tenemos la estufa a leña prendida acá. Qué guapa. Una- Sí, aire acondicionado prendido en el cuarto. En el dormitorio. Pero yo me vine para acá otra vez al comedor porque siento mucho frío. A mí no me gusta el invierno. Y A mí sí. tampoco. Mirá, manga Ahora- corta, ahora es un sí, calor, tenés que venir. Claro, lo que pasa es que en Ahora Paraguay... cuando tu hijo se mude al Paraguay, que te traiga después nomás ya. Sí, pero ¿cómo te vas a ir para allá? No quiere. No quiere. No Ah, Bueno, yo les dejo, buenas noches. Bueno, buenas noches. Roberto, buenas noches, Carlos. No te- Muchas gracias. Yo termino la transmisión, pero no se Gracias. desconecten, Eva. Chapapié Ok, Un gracias. gusto. Sí, eres Roberto. debe conocer a los Veloquis de Paysandú, Claro que sí, debe conocerlo. familiares míos. Bueno, Roberto, muchas gracias, Ah. mamá. Aurelia, Eva, muchas gracias por esto y estuvo lindo. Gracias a ¿Viste, la Eva? gente que estuvo Que era siguiendo. distendido, que era tranquilo, que era amistad. Bueno, así son todos mis videos, míralos, son todos tranquilos de gente linda conversando, nada más. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias realmente. Ahora en diciembre hace muchísimo calor.